presente, mi Dios. Agradezco tu bondad porque sé que has preparado algo precioso para transmitir este día. En el nombre de Jesús yo declaro que cada persona que está aquí escucha y recibe tu palabra y la pone por obra en el nombre de Jesús. Gracias te doy porque eres tú, Espíritu Santo, el que enseña a través de mi papá, y tú eres el que llena su boca en el nombre de Jesús. Asimismo, echo fuera todo aquello que no provenga de ti y ordeno paz y gozo en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vayan a Lucas capítulo 16, verso 9. Una persona se acercó, ahora que he estado hablando cuestiones financieras, y me dice: hermano, yo gano muy poco, ¿cómo quiere que yo siembre? Y yo le dije: no necesitas ganar mucho para sembrar. Nada más para que entiendas, una sola semilla produce multiplicación. Dios no depende de lo que ganas en tu trabajo. Hay gente que se pelea para que le suban el sueldo, y de esa manera no se hace. No te busques promover tú. La promoción viene del cielo. Amén. Tú no te busques promover. Cuando tú buscas promoverte, lo único que vas a hacer es buscar cosas, y puedes caer en errores, en codicias, en avaricias. La promoción la hace Dios. Dios es el que exalta. Tú lo que debes de mantenerte es humilde, sencillo, obedeciendo su voz, sirviendo en tu trabajo, siendo excelente en tu trabajo, ¿sí? Sirviendo no al ojo, no a tu patrón, sino a Dios. Sírvele de esa manera. Eres empleado gubernamental, sirve a Dios, no a tu partido. Sirve a Dios. Cuando tú sirves a Dios, por ende, vas a estar ministrando y sirviendo a tus jefes y patrones. Estoy hablando de cuestiones financieras. A veces no han entendido que Dios, la forma de promocionar es: el que es fiel en lo poco, en lo mucho es puesto. Y tienes que empezar por esos detalles. Ser fiel, tu trabajo, con tu horario. Ser el primero que llegas, si es necesario ser el último que te vas, porque estás trabajando, no porque te quedes a chachear, tráete otras, no, nada de eso. Es porque estás trabajando y estás llevando a cabo tu labor. A ese principio se le llama mayordomía o administración. Amén. Lucas capítulo 16, y me vas a poner la otra versión de Dios habla hoy, por favor. Versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Dice: ganad amigos por medio del dinero. ¿Cómo es posible? Yo la vez pasada, tienes que escuchar los demás temas. Yo te he explicado que hay dos clases de riquezas. Hay riquezas celestiales y hay riquezas naturales. El dinero que se maneja en el mundo, ¿sí? Ese dinero que fluye, la Biblia le dice riquezas injustas, o que no son firmes. Eso significa que no son firmes. Hay gente que tiene dinero, pero cuando hay una situación económica, las crisis económicas, de un día a otro se bajó completamente su estatus económico. ¿Por qué? Porque estaba confiando en el dinero. La palabra de Dios describe que hay riquezas celestiales, y esas riquezas celestiales están reservadas para nosotros. Pero no es para cuando tú te mueras y te vayas al cielo. Precisamente esas riquezas son para financiar el propósito de Dios. Todos estos tiempos te he estado hablando acerca del propósito del dinero. Yo te he dicho que todo el dinero o todo lo que fue creado tiene un propósito. Nada fue creado porque se veía bonito. Cada árbol, cada animal, cada insecto tenía un propósito santo. El pecado trastornó ese propósito. Yo te dije cómo fluían riquezas en el Edén a través de un río, pero con el pecado ese río se secó y quedaron riquezas naturales nada más aquí. Riquezas, hay dinero, hay petróleo, hay oro. Ahorita pues el sistema monetario pues ya no nada más es tener dinero, ya todo es a través
de los sistemas financieros, lo que tienes en el banco, etcétera. A veces ya ni siquiera hay que traer efectivo, ya con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, se paga todo, ¿sí? Pero sigue habiendo riqueza. A las riquezas en el mundo se le llaman riquezas injustas. Lo que tú llegaste a ganar en una quincena o en una semana, el dinero constante y sonante, a eso se le llama riqueza injusta. No porque haya sido injusto, porque hayas vendido algo que no tenías que haber vendido. El término injusto significa que no es duradero, que no es firme. La misma escritura te enseña que no pongas tu confianza en eso. Vamos, por favor, ahorita regresamos a esta cita, vamos a 1 Timoteo, capítulo 6, por favor. Verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahí te dice, a ver, y habla a los ricos de este siglo. ¿A quién le está hablando? No le está hablando a los que no son creyentes, está hablando a la iglesia. Entonces le está hablando a los ricos, financieramente hablando, de la iglesia, y les dice, no sean altivos. Esta palabra, altivos, significa que tú te estés levantando, promocionando por ti mismo. El dinero no te da ningún derecho sobre otro delante de Dios. ¿Estamos comprendiendo esto? Los que se sientan adelante no son los ricos. Aquí se pueden sentar cualquiera al lado del pastor. No hay lugares exclusivos. El dinero no te hace mejor ni peor delante de Dios. Y le está diciendo a los ricos de este siglo, les digo, no sean altivos, ni pongan su confianza en las riquezas, por lo tanto, ni tampoco en la forma de obtenerla. ¿Cuánta gente confía porque tiene un trabajo fijo? Ya tengo un trabajo fijo, a mí me pagan tanto a la semana, con eso la voy llevando, sin saber que Dios tiene un propósito más grande para contigo. Él vino a traer vida y traerla en abundancia. Él no quiere que vivas ni siquiera al límite o con limitaciones. ¿Vamos bien? Entonces hay que comprender que Dios tiene riquezas especiales para ti y que esas riquezas van a empezar a fluir a medida que tu confianza esté completamente en Jesús, confiando única y exclusivamente en Jesús. Él es un dador de vida y dentro de eso sabe que tú tienes necesidad de finanzas sanas. Es por eso que he venido a restaurar tu área financiera. ¿Cuánta gente pensaba que estaba bien? Sacaba de una tarjeta, pagaba la otra. O usaba la tarjeta para financiar su vida. Y ese es un error muy tremendo y es un principio satánico porque te quiere mantener esclavo. A una tarjeta no esperes estar pagando el mínimo para salir de esclavitud. Págala toda, aunque tengas que vender lo que tengas que vender. Pero sal de esa deuda lo más pronto posible. Para que vengan riquezas sanas o del reino, tú tienes que estar libre de esclavitud. Y hoy te lo voy a enseñar. Lo primero que Dios quiere hacer con tus finanzas para que empieces a recibir dinero del reino, ¿sí?, es que seas libre de deudas. Aunque Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó con dinero de Egipto, no lo sacó para ellos. La vez pasada que prediqué te expliqué para qué era ese dinero que Dios les dio. ¿Para qué? ¿Alguien me lo puede decir? Para hacer más iglesias, pero en específico, ¿cuál era la orden? A ver, vayan por favor a Éxodo. Ahorita vamos a leer todo esto. 25, versículo 1. Rapidito. Yahweh habló a Moisés diciendo:
Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿Que tomen para quién? Para mi propósito, para mi plan, para mi proyecto, ofrenda. ¿Sí? En versículo 8. ¿Y qué harán? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Y harán un qué? Entonces el dinero es una herramienta para el propósito de Dios. Ahí ponle, el dinero una herramienta para el propósito de Dios. Si tú vas entendiendo primero eso, se te va a quitar los errores acerca del dinero. Si el dinero es parte del plan de Dios, significa que Dios tiene dinero para llevar a cabo su plan, pero te quiere enseñar a ti cómo administrarlo. Si tú eres de las personas que trabajas para obtener cosas, generalmente tú vas a servirle al dinero. Y por lo tanto, como necesitas más de él, trabajas más, pensando que trabajando más vas a obtener más, sin darte cuenta que eso te está desgastando a ti. El trabajar conforme a la maldición te va a causar dolor. Ahí te va. Horas extras. Levante la mano, ¿quién quiere horas extras de trabajo? Con gozo, con alegría. A ver, levante su mano. Entonces, ¿por qué trabajan horas extras? Porque quieren ¿qué? Quieren dinero. Entonces estás desgastándote ¿por qué? Por dinero. Por dinero. Nadie de aquí. A ver, ¿quién de aquí se quiere privar de un domingo para ir a trabajar? Levante su mano, todos contentos. A ver, ¿quién de aquí? Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, necesito descansar. Pues Dios creó al hombre en descanso eterno, no en flojera eterna. Pero nunca el hombre trabajó por cosas al principio. Adán jamás tuvo que trabajar por comida, ni por vestido, ni por coche, ni por nada. Dios le proveía todo. No tuvo que trabajar por nada. Nunca trabajó por cosas. Después del pecado el hombre tuvo que trabajar por cosas. Pero ¿cuántas veces hasta rompes tu dignidad por obtener cosas? Eso es maldición. Eso es maldición. Vamos a regresar a la primera escritura de Lucas. ¿Qué me vas a decir? Entonces voy a renunciar a mi trabajo. No, no vas a renunciar a tu trabajo, pero vas a tener un concepto diferente acerca de tu trabajo. Tu trabajo no es la fuente de provisión de tu vida. Tu trabajo es donde Dios te puso para que tú labraras la tierra. Y Dios da pan al que come y semilla. Entonces lo que tú vas a recibir de sueldo es semilla. ¿Qué es lo que va a hacer la multiplicación para ti? El grave problema es que la gente recibe su sueldo y todo se lo traga. Todo se lo come. Nunca sembró. Oye, para tener elotes, ¿qué hay que hacer? No me vayan a responder lo que una mujer me dijo. Que le dije, para tener jitomate, ¿qué tienes que hacer? Ir a la tienda. Suponiendo que no hay tiendas, ni mercados, ni nada. ¿Qué tienes que hacer? Sembrar. Sembrar. Si tú no siembras, no cosechas. Son leyes espirituales que tú debes de aprender. ¿Me pones ahora la otra versión que te dije, hija, por favor? Les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho, y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Ahora entienden por qué no vienen riquezas celestiales. Porque no has sido fieles con lo que tú has ganado. No has entendido para qué es el propósito del dinero. Si tú entiendes el propósito de origen, entonces tú vas a trabajar por ende en ese propósito.
no significa, vuelvo a decir, que pases hambres porque vas a dar todo. Eso no es cierto. La misma escritura dice que cuando tú estás confiando en Dios, no te preocupes por el qué comer ni el qué vestir. Son cosas que buscan los del mundo, mas tú no debes de ser así. Vamos a ver eso en el libro de Mateo, por favor. A veces la gente luego me expresa en el capítulo 6, versículo 25, me expresa el cómo vive en la maldición. ¿Sí? ¿A dónde vas? Voy a trabajar por la papa. ¿Cuántas veces no lo han oído eso? Es que el que no trabaja, que no coma. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el que no quiera trabajar es otra cosa, y se lo estaba diciendo porque antes todos comían por la persecución en un solo lugar. Pero había el holgazán que no le gustaba ni siquiera lavar los trastes. ¿Sí? Y la Biblia estaba diciendo, el que no quiera. Pablo le dijo, si hay gente así desordenada, no quieren trabajar, es que no coman, no les den a ellos. Pero no significa que el que no trabaja. ¿Cuántos gente han quedado sin trabajo y están rechonchos? Si nos ubicamos. Aún el domingo que no trabajas, comes, porque la escritura te provee de eso. Fíjate, 25, por favor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 32, por favor. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles, la gente que no cree, los del mundo buscan estas cosas, y por eso hay gente que ni viene aquí. ¿Por qué? Porque tiene que ir a trabajar los domingos. Ya no nada más los domingos hay predicación, también hay los miércoles. Pero los gentiles, ¿por qué trabajan? Por el comer, por el vestir, por esas cosas. Y dice, ustedes no lo hagan de esa manera, que no sea su propósito del trabajo. ¿Por qué? Porque el Padre ya sabe de lo que tú tienes que necesidad, y Él se encarga de. Es más, si lo dejaras que te vistiera, dejarías a lo mejor de vestir esas garras, porque Dios se encarga de vestirte. ¿Estamos comprendiendo? Si dejas que Él se encargue de tu comida, ¿dejarías de comer Maruchan? Porque Él se encarga hasta de tu nutrición. Él es sabio. ¿No les dio una lista nutricional al pueblo cuando salió de Egipto? Traían unas mañas tremendas de comer, y Dios les tuvo que enseñar cómo comer. Tú también tienes que ser enseñado a comer. Hay que quitar esa estadística que México es el segundo país más obeso del mundo. Aquí no, ¿verdad? Aquí, ¿quién? ¿Sí? Esto no es gordura, es llenura de amor. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, hay conceptos que Dios pone para que se detone el fluir de las finanzas del reino. Ahí te dice, tú no trabajes por el comer, por el vestir, por el obtener cosas, porque los gentiles buscan eso, por eso caen en codicias. El que no tranza, no avanza, y por querer obtener cometen error tras error, error tras error. Dice, ustedes no lo hagan así. Ustedes busquen primeramente ¿qué? El reino. ¿Qué significa? Que actúes como se actúa en el reino. ¿Cómo opera el reino para la multiplicación? Deja de fluir en las leyes del mundo. Tengo que vender más para obtener más. Así no es. Hay gente que vendió mucho, pero aún lo que obtuvo se le vino para abajo. Te lo pongo. ¿Cuánto cuesta un chicle? 2 pesos. ¿Sí?
Para vender, para tener 1,000,000 de pesos en un día, ¿cuántos chicles necesitarías vender? ¿Cuántos? 1,000,000 entre 2. 500,000 chicles. ¿Estamos? Pero yo vendo barcos. ¿Cuántos barcos necesitaría vender? Cada barco mío cuesta 10 millones de pesos. ¿Cuántos barcos necesitaría vender para tener 1,000,000? ¿Verdad que no es cuestión logarítmica en ese sentido? Ay, entonces voy a dejar de vender chicles para vender coches, para vender barcos. No es así. Lo que te va a hacer la multiplicación es la bendición, no es ni siquiera lo que estás vendiendo. Nos ubicamos. ¿Sí? ¿Cuánta gente dice, tengo que vender mucho? No tienes que vender mucho. Vas a vender mucho por la bendición, pero no es tu objetivo. Tu objetivo va a ser administrar lo que Dios te ha dado. Un ejemplo. ¿Cuánto cuesta el chicle, dijiste, hija? Vendes 10. ¿Cuántos pesos tienes? 20 pesos. Esos 20 pesos no hicieron multiplicación, porque en realidad se vendieron chicles. ¿Qué es lo que va a hacer multiplicación de esos 20 pesos? Lo que ella haga con la bendición de esos 20 pesos. ¿Me comprendes? Tienes que invertirlo en el reino. ¿Cómo es eso? Yo voy a apartar primero lo que le corresponde a mi Dios, porque me voy a conectar con la bendición, el diezmo. De 20 pesos, ¿cuánto es el diezmo? 2. ¿Cuánto quedó? No. Quedó un poder. Nadie te quitó. Quedó poder. El poder de la multiplicación. De ahí tú vas a preguntarle, ¿cuánto siembro, Señor? Y Él te va a decir, siembra esto. Eso que tú sembraste es buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué se opera inmediatamente? Todo te viene, ¿por qué? Vamos a ver cómo se hace en el reino. ¿Vamos viendo? ¿Sí? Vamos a 2 citas. Mateo, primeramente. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, que no era lo que yo iba a decir. Ahorita me voy a reconectar. 13:31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Marcos capítulo 4, verso 26. Vamos a ver qué significa buscar primeramente el reino de Dios. Ese buscar no es que no lo tienes, no. El buscar significa hazlo como se hace en el reino de Dios y todas las cosas vendrán. ¿Por qué? En la tierra, en las leyes del mundo, tú tienes que buscar las cosas. Tienes que buscar qué comer, qué vestir. ¿No dijo así la maldición? Con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. Para obtener las cosas vas a tener dolor. ¿Sí? ¿Y cuánta gente, tanto que ha trabajado? Mira, ¿sí o no es injusto en la tierra? Gente que trabaja 8 horas diarias. Por 5, ¿cuántas horas son? 40. Faltaron 8 de las que se te piden. Pero gente que nada más trabajó 2 horas y con esas 2 horas cerró una negociación que se hizo multimillonario. ¿No es injusto? Medítalo. Tú estás trabajando 48 horas para obtener cosas. Y a lo mejor el que nada más trabajó y vendió algo fue porque le creyó a Dios. Dios ni siquiera requiere tiempo para multiplicarte a ti. Solamente quiere que le creas. Créeme a mí, crea lo que yo te estoy mandando.
Cuando la gente empieza a operar de esa manera, empieza a pensar de forma diferente. ¿Lo puedes leer, Isabel? Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Cómo es el reino de Dios? Cuando tú agarras la semilla y la siembras. Así se hace en el reino. Ya no te preocupas. A ver, cuando tú agarraste una semilla de frijol, la sembraste, ¿todos los días vas a ver? Tú estás creyendo que ahí va. Al principio no se ve nada, pero empieza a brotar. Así es. ¿Por qué te estoy enseñando esto? Te estoy enseñando a cambiar tu manera de pensar. Si no cambia tu manera de pensar, no cambia tu manera de vivir. Si tú no tienes una manera de pensar correcta con respecto al dinero, por eso andas en busca de él. Andas en busca de él. ¿Sabes una cosa? El dinero tiene que venir en búsqueda tuya. ¿Y sabes por qué? Porque tú sabes qué hacer con el dinero. ¿No sabías eso? En vez de que tú estés buscando el dinero, ¿cuánta gente tiene proyectos? Tengo proyectos, ¿pero qué le falta? Dinero. A ver, te pregunto, ¿ese proyecto tiene un principio o un propósito del reino? No, es que con ese proyecto nos vamos a hacer muy ricos. Podrás tener dinero injusto, pero del reino, a lo mejor no. Hasta que tú entiendas para qué es el dinero. Ahí dice, si no fuiste fiel en los recursos del mundo, ¿quién te entregará las riquezas verdaderas? Oye, Dios es un inversionista. ¿O no? Vamos a aprender algo de administración. Mateo 25. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. ¿Qué te parece esto? Cada uno de los primeros, ¿cuánto cosecharon? ¿A eso qué se le llama? Yo sé multiplicación, pero en realidad es el 100 por 1. Significa que los 2 primeros sembraron. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Cosecharon. El otro no sembró, el otro se lo comió. ¿Pero qué? Con su propio trabajo iba manteniendo por lo menos el talento y le regresó. Hey, ahí te lo regreso. Yo no te di la semilla para que te la comieras, le dijo Dios.
Yo te di la semilla para que tú la sembraras y multiplicara. Por lo menos se lo hubieras dado a los ministros o a los banqueros, a los que saben qué hacer con el dinero, para que ellos lo hubieran puesto a trabajar. Mas tú fuiste negligente y no fuiste fiel. Viste por ti mismo, estabas preocupado por ti y no dejaste que yo me ocupara de tu vida. Lo que tú tienes no lo sabes administrar, lo entregas y se lo das a aquel que lo sabe administrar. Lo que tú tienes se te quitará y se le dará a otro, a quien que sabe qué hacer con el dinero. ¿Estás comprendiendo cómo es el reino de los cielos? Las riquezas tienen un propósito del reino. Es por eso gente que tenía mucho y de repente ya no tuvo nada. O ni siquiera de repente se va menguando por falta de capacidad y de inteligencia. Yo he visto gente con mucho dinero por un tiempo y se viene abajo y tiene problemas y terminó. ¿Y sabes por qué? Porque nunca entendió el propósito del dinero. El que lo hace multiplicar se llama Dios, no tú. Él lo que quiere es que tú le creas, lo siembres y dejes que su bendición opere. Amén. Ahora vamos a hablar del tema. Nada más estaba introduciendo. En el libro de Primera de Reyes, voy a hablar un poquito de tu responsabilidad con el dinero. Ya más o menos mencionamos, ¿cuál fue la orden del dinero que sacaron de Egipto? ¿Para qué era? Para un santuario. ¿En dónde el santuario? En medio de ellos. ¿Pero dónde lo iban a edificar? ¿En qué zona? En el desierto. ¿Por qué? En los desiertos no hay capacidad productiva, naturalmente hablando. Entonces Dios sacó dinero de lugares fructíferos para llevarlo a lugares ¿qué? Secos, para que ahí transformaran el desierto ¿en qué? En un valle fértil. ¿No salió del desierto agua de la peña? Ahora están entendiendo para qué Dios quiere multiplicarte a ti, para que con ese poder financiero se vaya a lugares donde no tienen esa capacidad y tú transformes el desierto en valle ¿qué? En valle fértil. No era el propósito de Dios poner una tienda en medio del desierto y que todo siguiera desierto. La Escritura llama y enseña que salió agua de la peña y te aseguro que todavía sigue fluyendo. En ese desierto comieron aves y fluía maná. Entonces Dios tenía un propósito para esas riquezas, ¿o no? ¿En cuántos lugares faltan gente que predique? Lugares desiertos. Me acuerdo cuando Dios me mandó a San Martín de las Flores. Ahí se predicaba, pero a la muerte y a Satanás. Y no había lugar. No había lugar para un predicador. Es más, se intentaron deshacerse de mí. Y los que intentaron ya se deshicieron. Unos se murieron, La Escritura dice, nunca te levantes contra un profeta de Dios. Oye, yo tengo una protección celestial, si no, ¿para qué me meto? Yo un día le dije a Dios, ¿a dónde me estás metiendo? Oye, iba caminando y veo mi foto en una imagen de la Santa Muerte y atravesada. Dije, hasta famoso soy aquí. Pero Dios es fiel. Pero en ese lugar no había ni siquiera un lugar donde se pudiera predicar. Nos empezaron a prestar un restaurante que no abría los jueves y ahí empezamos. Pues lo que tú sembrabas aquí iba para abrir lugares allá. Y ahorita es una congregación. Sí, ellos ya son más de 200 personas. Ya se entra, ya no hay baches en San Martín de las Flores. Ya entras. El otro día que fui, no hombre,
con concreto hidráulico. No, los que llegaron a ir en otros tiempos, sus carros, es más, entraban a Lázaro Cárdenas y seguían oyendo así, de tanto bache que había. Dios cambió el desierto en valle fértil. Los recursos que sembraron produjeron allá. ¿Estás entendiendo para qué es el propósito del dinero? ¿Es para mi vestido? No, Dios se encarga de tu vestido. El dinero tiene un propósito, para que el reino se extienda. En Primera de Reyes, el pueblo de Israel fue engañado con respecto al propósito del dinero. Vayan a Primera de Reyes, por favor. Capítulo 16, versículo 29. Y les voy a explicar algo al respecto, porque yo sé que de aquí a veces salen muchos así, otra vez van a hablar del dinero, etcétera, 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 etcétera. Pero generalmente tú sigues buscando dinero, tienes problemas de dinero. Mira, en forma de estadística, en la Biblia de 4 citas bíblicas, una habla de finanzas. Jesucristo dijo que hay 2 dioses en la tierra, uno llamado Jesucristo y el otro llamado ¿qué? No me lo digan tan así, o sea, se llama amor al dinero. ¿Cuál fue el pecado que hizo que Adán transgrediera? No me vayas a decir que se comió el fruto, lo que provocó codicia. ¿Qué fue lo que hizo que Judas entregara a Jesús? Codicia. ¿Cuál fue el primer pecado en la iglesia primitiva? Pues digan codicia, pues no se lo saben, pero pues estoy hablando de eso. Codicia, y ya pasaste por sabio. Codicia, avaricia. Cuando tú buscas al dinero, dejas de oír a Dios, porque estás afanado por conseguir dinero. Y oye, su esposo, ya ve, hay que pagar, y se tuvo que ir a rentar, a trabajar un taxi. Oye, pero ¿por qué no viene a escuchar a Dios? No, ahorita necesitamos dinero. Entonces, ¿a quién estás escuchando? ¿Estás entendiendo por qué te estoy hablando de finanzas? Lo que Dios quería es que lo escucharan a Él. Él sabe cómo hacerlo. Pero cuando tú buscas tu propio propósito, dejas de escuchar a Dios y empiezas a escuchar al dinero. Dejas de escuchar a Dios. Hay 2 señores, uno llamado Jesús, y los 2 dan órdenes a quien escuches. ¿Lo estás comprendiendo? En el capítulo 16, verso 29, vamos a ver de un rey. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Yahweh, Dios de Israel. A ver. El rey se casó con una bruja. ¿Está hablando de mí? No, estoy hablando de Acab. Esta mujer, Jezabel, el nombre de Jezabel significa sin marido, o que no se pone en sujeción al marido. Este hombre tenía una responsabilidad. Hay que entender. El rey
tiene la responsabilidad de que al sacerdote no le falte nada. La Biblia dice así. Los levitas y los sacerdotes no les dio heredad. Todos los demás tenían que traer bendición para que los sacerdotes siguieran sirviendo. Te lo pongo en palabras actuales. Los reyes, que son ustedes, tienen responsabilidad de que no les falte nada a los predicadores. ¿Ya lo comprendieron? ¿Por qué? Porque es a través de la palabra de Dios que tú estás conociendo qué hacer con el dinero y cómo recibir la bendición. ¿Estamos comprendiendo esto? ¿Qué hizo Acab? Dejó de apoyar a los pastores y se puso a apoyar con el dinero a otros dioses. Baal. El nombre de Baal significa Señor. Y Jesús dijo, hay dos señores. Uno llamado ¿quién? Jesús, y el otro llamado ¿qué? Mamón. Sale mejor en voz de mujer porque los hombres, mamón. ¿Sí? Entonces, ¿a qué Dios empezó a servir? Al Dios de las riquezas. Y el dinero que era para que se siguieran construyendo obras para el reino, para predicar, ¿qué él empezó a hacer? Construir templos al dinero. Ahí te va. Casinos. Negocios que no pertenecían al reino. ¿Sabes qué sucedió? Sequía. Sequía. Cuando hay ausencia de palabra, lo primero que va a haber es sequía. Me ha tocado regiones, hermanos en Cristo que me hablan de regiones que no ha llovido aquí en México, y generalmente son regiones que los criminales mandaban matar a los pastores. Sequía. Dice que esta mujer perseguía a los sacerdotes de Dios. Capítulo 18, por favor. Verso 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Yahweh, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 cuevas, y los sustentó con pan y agua. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Tuvo tanto temor de Dios que dijo, hay 100 que se han escapado de mano de Jezabel, los voy a esconder. Y los alimentó con pan y agua. Créeme que comer puro pan y agua no dan ganas de predicar. Pero los escondió. No tenía con qué otra cosa sustentarlo. Hubo sequía. Cuando hay ausencia de palabra, por lo tanto, ¿cuál es el propósito tuyo como rey del reino de los cielos? Dios nos ha puesto como reyes y ¿qué más? Y sacerdotes, pero a lo mejor muchos de ustedes no tienen llamado a un sacerdocio de tiempo completo, sino un sacerdocio particular en su área, pero tienes negocios. ¿Para qué deben de ser tus negocios? Para que el reino de los cielos siga creciendo. Cuando tú empieces a poner tus negocios con ese propósito, tú mismo vas a aprender acerca de eso. Una vez vinieron y me pidieron la camioneta para... Sí. Pero lo que me la pidieron era para algo justo. Y era una persona que son muy amigos. Y Dios me dijo, ¿para qué vas a prestar mi camioneta? Sí, es mía. Yo te la di para que la administraras. Ay, Señor. Yo no quiero que la prestes para eso. Eso no estaría dentro de mi propósito. Tuve que decirle a esta persona, no te la voy a poder prestar. ¿Por qué? Porque el dueño me dijo que no. ¿Ya que no es tuya? No. Yo nada más la administro. Y él me dijo que no te la prestara. ¿Cuántas veces tú has usado tu negocio para un propósito no justo? Y después vienen las consecuencias.
La injusticia que el hombre hiciera, esa misma la recibirá. ¿Estamos comprendiendo? Negocios para el reino. A ver, mi negocio es para el reino. Entonces, manéjate bajo principios santos en ese sentido. ¿Nos ubicamos? Si tú tienes una tienda, no lo uses para vender droga. Es que es tiendita. No la uses para eso. Porque créeme que lo más seguro que eso se te va a venir para abajo. Y a lo mejor lo único que te vas a quedar es con la tiendita, pero el otro se va a venir para abajo. Porque abriste una puerta al ladrón. Este pueblo de Israel cometió el error de ser confundidos de Señor. ¿Y sabes qué? Esta bruja hizo algo interesante, levantó sacerdotes de Baal. Bueno, pero ahorita tú escuchas Baal, ¿verdad que sí? Pero en realidad Baal significa Señor. Entonces levantó 400 sacerdotes del Señor. Aquí no les subió el agua al tinaco. A ver, 400 sacerdotes del Señor. ¿No se oye algo chistoso? Dice, ¿son sacerdotes del Señor? ¡Ay! Ahí va el dinero para ustedes. Pero era verdaderamente para qué Señor era. Elías era el único profeta de Yahweh. Yahweh. Hay muchos que dicen ser profetas del Señor, pero ¿de qué Señor? Y por eso lo que quieren es tu dinero. Da una ofrenda y vas a recibir un milagro. Ya cada quien, ¿no? Oye, mi ofrenda no es para comprar el favor de Dios. Mi ofrenda describe mi corazón para con Dios. Porque Dios te da, o hayas ofrendado o no hayas ofrendado, Él te ha dado todo. Tu ofrenda te describe a ti tu corazón para con Dios. Si nos ubicamos al respecto, yo no te voy a pedir una ofrenda por ministrarte. La gente que viene a administración se da cuenta. Yo jamás les voy a decir, ni los pastores. Y a veces me dice, ¿recibe una ofrenda? No hay problema por recibirla, pero nunca va a ser como pago o condicionado a la bendición. La bendición es tuya. La ofrenda es el reconocimiento a Dios y que tú no amas al dinero, sino que amas primeramente a Dios. ¿Lo estás comprendiendo de esa manera? ¿Qué es lo que pasó? Dios mantuvo al profeta Elías. Era el único profeta que quedaba de parte de Yahweh. Había 400 profetas del Señor. Y este rey se puso a financiar a los profetas del Señor con dinero que era ¿para quién? Para Yahweh. ¿Cuántas veces tú estás financiando cosas que no son del reino? Te voy a explicar. ¿Cuántas veces estás financiando casinos? Lugares. No, yo no. Claro que sí. Tú le pediste prestado la tarjeta. ¿Para dónde crees que va ese dinero? Dime, ¿para dónde crees? Yo soy empresario, quiero levantar un casino, voy a pedir un préstamo. ¿De dónde me lo van a prestar? Del dinero que tú pagaste de comisión. Tú eres socio de ese casino aunque tú no sabes. Y nadie te toma en cuenta, pero tú has pagado para levantar cosas que no convienen. ¿Estás comprendiendo eso? Quiere decir que no quiere que pida prestado. ¡Amén! No pidas prestado. La Biblia dice, a nadie pidas prestado. A nadie debas.
Es que voy a pedir prestado para darme una retirada. Restírate lo que quieras, pero no te hagas esclavo de la gente ni de una empresa. Ora a Dios y Él te va a mandar el dinero para retirarte, o hasta te retiras solo. Pero no pidas prestado. Yo no tengo problemas con lo que tú administres tu cuerpo. Como decía una mujer, no hay mujeres feas, sino tienen maridos pobres. Dice la Escritura, vamos a ver algo tremendo. Amén. Llegó el momento, fíjate lo que Dios le dijo a Elías. Ve por favor, Primera de Reyes 17:1, rapidito. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Yahweh Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. A ver, ¿qué es lo que iba a traer la lluvia? La palabra. ¡Ay! La palabra. ¿Quieres bendición? Que haya palabra. Tú no busques el dinero, no vengas a pedir, Señor, te pido dinero. No, te pido palabra, Señor. Dame una palabra. Dame palabra que transforme mi vida y mis finanzas. Sí. A veces caen en el error. Hermano, es que tengo que pagar. Entonces, ¿qué quiere? Quiero dinero. Pues no venga conmigo, vayas al banco. Yo no le voy a prestar. De una vez les digo, ya no presto a nadie, para que no vengan a pedir. Como una persona un día vino, hermano, pues présteme aunque sea del diezmo. Y dije, oye, pero ese es de Dios. Pídaselo a Dios. Y luego viene para que me firme un pagaré. Porque la Escritura dice que el que quiera tomar del diezmo tiene que pagar el 20% más. En pocas palabras te está diciendo, ni lo tomes. Ni lo tomes. Eso le pertenece, eso es un honor. No que de Dios se quede sin dinero. Tú te quedas en ausencia de dirección. ¿Por qué? Porque empezaste a escuchar al dinero. Aquel que se come el diezmo. ¿Qué es lo que sucedió con Adán cuando se comió el diezmo? Escuchó otras voces. Una persona que tiene problemas de diezmar generalmente está cometiendo tontería tras tontería. Y la riega aquí, la riega allá por falta de dirección. ¿Por qué? Porque estás escuchando otra voz que no es la voz de Dios. Pero ya les hablaré. Esa es otra historia. ¿Qué le dijo Dios aquí? Sigue leyendo, por favor. Y vino a él palabra de Yahweh diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Yahweh, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. A ver, ¿Elías se tuvo que preocupar por la comida? ¿Quién se preocupó por la comida? Dios. Mira, si tú no quieres dar, Dios manda cuervos. Y van a dar. ¿Sí me entiendes? No, la Biblia, el dicho dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. No, Dios le dio orden a los cuervos, denle de comer. ¿Sabes por qué? Porque los cuervos tienen una actitud. Comida que agarran, van y la esconden abajo de un árbol, etcétera, y ahí la esconden. Entonces Dios le decía a Elías, mira, ese cuervo te trae algo, y traía algo, lo escondía el cuervo, y Elías iba y comía. Bueno, vean por lo menos Animal Planet y te vas a ver de qué se trata. Dios le ordenó a los cuervos que alimentaran a Elías. ¿Qué sucedió? Tenía un río, lo último que fluyó era para Elías. Pero como Elías era temeroso de Dios y era un diezmador, nunca le iba a faltar qué comer, ni qué beber, ni qué vestir. Después de esto, que se le acabó el río, Dios le dijo, ahora te vas a ir con una extranjera.
Sigue leyendo el versículo 8, por favor. Vino luego a él palabra de Yahweh diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. A ver, Dios le mandó a una viuda que le diera ¿de qué? Pero fíjate cuál fue la actitud de la viuda. Y al principio es así con muchos, Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Yahweh tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Yahweh Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Yahweh haga llover sobre la faz de la tierra. Hasta ahí. Qué tremendo fue que esa mujer, que solamente tenía poquita harina y poquito aceite, escuchar la orden primera de Dios. Va a ir un profeta y al profeta le vas a dar de comer y él te va a dar una palabra mía. Pero la mujer dijo: pues antes de que venga el profeta, déjame preparo y a ver, pero llegó antes el profeta. Entonces Elías quería enseñarle a esa mujer, cambiar su manera de pensar de esa mujer. Esa mujer había decidido hacer pan y con ese pan comer ella y su hijo, y ya no les quedaba nada hasta que murieran. ¿Sí? Pero el profeta llegó y le enseñó: no es así. El profeta le enseñó: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo te vendrá. ¿Por qué? ¿Cómo le enseñó? Dijo: bueno, ya me diste que beber, ahora viene una recompensa. La Biblia dice: aún un vaso con agua que alguien te dé, no quedará sin ¿qué? Sin recompensa. Y primero la mujer le dio agua para beber cuando el agua escaseaba. Ya tenía una actitud de dar. Luego le dijo: dame de qué comer. Y ahí le explicó todo. Y le dijo: mira, mujer, haz eso, pero primero no temas. Súbele al 12, por favor. El 13 que diga. Elías le dijo: no tengas temor. ¡Ojo! Nunca uses el miedo. Con el miedo jamás vas a sembrar. Cuando tú usas el miedo, le das voz al diablo que te va a decir: ¿y si te quedas sin dinero? ¿Si vas a dar y tú te quedas sin lana? Elías lo primero que le dijo: no uses el miedo, no temas, no temas. A ver, di conmigo: no temo. El dar es un acto de fe. Como el sembrar es un acto de fe. Seas cristiano o no, el campesino avienta la semilla o no, Enrique. Tú aventaste la semilla, él tiene tierras y es sembrador. Tú aventaste para maíz y tú estás creyendo. ¿Cuántos meses te da la cosecha? En 4 meses estás creyendo que vas a ¿qué? A cosechar. Pero si no sembraste, ¿en cuántos meses vas a cosechar? Si nos ubicamos. Entonces, ¿por qué ustedes también quieren hacer eso mismo? ¿Quieren cosechas sin haber qué? A mí me gusta cuando juego con él fútbol, me gusta platicar con él, porque me dice: ahora estoy haciendo esto, me debes una elotada. Pero yo aprendo con lo que él me habla, ni siquiera se da cuenta que yo estoy aprendiendo.
sembró y tiene expectativas y él puede decir, ya sembré, en 4 meses voy a ¿qué? Está completamente seguro. Pero si no sembró, ni en 6 meses, ni en 10 meses va a cosechar. Pues eso le estaba enseñando Elías a la mujer. Le estaba enseñando a confiar en el reino. Le dijo, no temas, mujer. Primero haz esto. Que no falte predicador. Ojo, entiende. Dice, no va a llover, sino por mi ¿qué? La palabra de un ¿qué? De un profeta, un predicador. Y a ver cómo se las arregla el hermano Iván. Ándale pues, el perjudicado no soy yo. Conmigo Dios va a mandar cuervos. ¿Contigo qué? Si nos ubicamos. Busca primero ¿qué? Oye, yo ya requiero que Maru deje de chambear. Yo necesito que Maru esté enseñando aquí palabra. Sinceramente, por estadísticas, yo necesitaría aquí, mínimo, 20 predicadores de tiempo completo. Ahorita nada más habemos 2. Mi papá y yo. Y mi mamá, bueno, pero estoy contando. De tiempo completo. Necesitaríamos 20 predicadores. Yo necesito que mi tío Gerardo ya deje la refaccionaria y el taller. Yo lo necesito. Es más, no, tú lo necesitas. Que esté nada más estudiando la palabra de Dios, que esté escudriñando la palabra de Dios, que no tenga que preocuparse por el qué comer o el qué vestir, sino que esté única y exclusivamente atendiendo ¿a qué? A la voz de Dios. Que tenga yo más gente que esté ministrando, dando consejería. Yo a veces tengo las colas ahí de gente. Es más, a veces meto a una persona, a un endemoniado en un cuarto y al otro en el otro. Estoy liberando acá y ya me voy allá. En el nombre de Jesús sales. Tú, espíritu de fornicación. No era aquel. ¡Oh! Tengo que ir allá. Si comprendes. Elías le estaba enseñando a la mujer cuál debería ser su prioridad. Su prioridad no era comer. Porque si ella estaba pensando en primero comer, se iba a acabar todo y no iba a haber más y se iba a morir. Su prioridad es que no faltara un predicador que le enseñase la palabra de Dios. Y cuando esta mujer obedeció, dice que preparó una torta y se lo dio. Dice, ahora que tú has entendido para qué son las riquezas del reino, te voy a enseñar esto. La palabra de Dios dice que nunca va a escasear ni la harina ni el aceite. Y en medio de esta sequía, Dios te va a hacer multimillonaria a ti. En el nombre de Jesús. Dios quería enseñarle al pueblo de Israel quién era primero. No eres primero tú. Es primero Dios. Cuando tú buscas salvar tu vida, en realidad la estás perdiendo. Cuando la pierdes para pensar en Dios, Él se encarga de lo tuyo. Él se encarga de lo tuyo. Y vuelvo a decir, no es dinero, es tiempo también. Es servicio. Busca primero el reino de Dios en servirle al reino. Y todas las cosas vendrán, ¿por qué? Esas cosas, eso le enseñó a esta mujer. Y Dios suplió. Operaron varias cosas. Primero, Dios dice que es el sustentador de la viuda y del huérfano. Era una viuda. ¿Quién veía por ella? Humanamente nadie. Pero Dios sí. Por eso lo mandó con ella. ¿Había más viudas? Yo creo que sí, pero era la única que buscaba de Dios. Era la única que decía, Dios, yo confío en ti, mándame palabra. Sí, vamos a seguir. ¿Les está gustando?
¿O ya me callo? Versículo 1. Pasados muchos días vino palabra de Yahweh a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Yahweh. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Yahweh, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservamos la vida, a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Fíjate cómo venía, hasta sus carros estaban vendiendo. En aquellos tiempos eran mulas y caballos. Aquí son carros, gente que hasta se está deshaciendo a lo mejor de tu carro, de tu casa, para pagar las deudas. ¿Por qué? Sequía. Tristemente, la mayoría culpa siempre a otros. Y Acab culpó a Elías. Búsquenme a Elías para matarlo. Por él estamos en sequía. Y no fue cierto. Ay, es culpa del pastor, no oró bien. No, espérate. No me culpes. No culpes a mi papá. Ayer yo escuché algo que un pastor le dijo a su gente. Estamos aquí para enseñarles, para bendecirles. Y eso es lo que hemos hecho. Versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? ¿A quién le echó la culpa? A Elías. El rey que usó el dinero para otra cosa, que no era para el propósito del reino, pues entonces mucho menos iba a recibir riquezas celestiales. Si tú eres una persona que agarras el dinero de tu negocio para gastártelo con prostitutas, con mujeres, con adicciones, etcétera, etcétera, pues es tu trabajo el que está sosteniendo esos vicios, no son las riquezas del cielo. Ay, mi hijo ya le hace falta su droga, le voy a mandar. Pues no. La Biblia dice que el hombre que es amante de los deleites vendrá pobreza. ¿Cuántos negocios se vienen abajo? Porque los utilizas en puro malgastarlos, disiparlos. Mucho menos, pues Dios manda las riquezas, ahí están reservadas, no que te las esté condicionando, pero es lógico, Dios es un papá que primero enseña al hijo cómo administrarlo para que en su momento el hijo se encargue del negocio. Tú no enseñas a tu hijo a administrar el dinero y al ratito ese negocio se vino para abajo. Si tú, siendo hombre, lo entiendes, ahora puedes entender a tu Padre Celestial. ¿Cuántas empresas hemos escuchado? Ahí tienen la famosa Canadá. Una empresa que de verdad, si se hubiera administrado con sabiduría, ahorita hubiera dado empleos a mucha gente. Sin embargo, el terreno ahorita creo que es estacionamiento. Bueno, la mitad es estacionamiento, la otra es no estaba tan mal. El rey habló contra el profeta o el pastor. Tú eres el que turbas a Israel. ¿Y cuál fue la respuesta del predicador? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahweh y siguiendo a los Baales. Ojo, dejando de ver por las cuestiones del reino y siguiendo a tu propio Señor. Sigue leyendo, por favor. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. ¿Que comen de dónde? O sea, el dinero que recibían los reyes lo estaban utilizando para otras cosas, por no saber para qué es el dinero. Ya tengo dinero.
la mitad para quinielas. Con unas quinielas, en una de esas voy a pegar. La ley de la, no, de la probabilidad. Y ahí andan. Sí. No, échale. A que México le ganó a Japón. Agarran esto, y a que en la novela el hombre sí le besa a la fulana. ¿Cuánta gente está usando dinero para cosas tontas? Hombres que comían de la mesa por avaricia y codicia. Pero el profeta dijo: congrégame, porque Dios va a hacer milagros aquí. Tengo que enseñar primero a la gente qué es lo que tiene que hacer. Sigue leyendo, por favor. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Dios, seguirle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué no respondió palabra? Porque para el pueblo los dos eran el mismo, pero estaban confundidos. Unos eran profetas del Señor y el otro era profeta ¿de quién? De Yahweh. Entonces dice: a ver, ¿cómo que? Pues que no es el mismo. Te han timado. Te timaron. A veces lo que tú pensabas que era Dios no era Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, puede ser muy robado, muy fácilmente robado. El pueblo no contestaba nada. Dijo: es que al Dios que le sirvas, a ese Dios le vas a servir con el dinero. En cada pueblo hay fiesta de algo, ¿no? Y hay gente que da: yo pongo el torito, yo pongo el castillo, yo pongo esto. Le estás sirviendo algo con tu dinero. Al Dios que tengas, a ese Dios le vas a servir con tus riquezas. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios, la palabra adoración significa servicio continuo. Vamos allá. Déjame te platico ahora esto. Dios convocó a los profetas y les dijo: ustedes preparen un animal para el sacrificio. Prepárenlo e invoquen a su Dios. Yo también voy a hacer lo mismo. Y el Dios que mande fuego del cielo, ese será el verdadero Dios. Dice la Escritura que ellos prepararon un becerro a la hora del sacrificio, para sacrificarlo, ¿sí? Y empezaron a darle vueltas y invocar, y muéstrate tú, Baal. Y agarraban los cuchillos, se sajaban, mira cuánto dolor. Agarraban el nopal y se ponían de rodillas y iban: ándale, cómo sufro por ti. No volteen a ver a nadie. Pero así se hacía. Invocaban a su Dios. Llegó el momento en que el profeta se rió. Dije: grítenle más fuerte, a lo mejor está descansando. A veces, de verdad, el profeta se ríe. Un profeta, vemos la situación verdadera, porque los profetas tenemos la capacidad de ver lo que otros no ven. Y no hablo de profetas para decir que tú eres un profeta de Dios. Eres hijo de Dios, Dios te ha constituido como profeta. Tú estás diseñado para ver lo invisible. Y el profeta se burlaba. Pero ahí viene lo tremendo. Todo el pueblo estaba expectante y llega el momento en que era la hora del sacrificio, porque Dios ordenaba un momento para hacer sacrificio. (18:30), por favor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Yahweh que estaba arruinado. Ojo, él arregló, ¿qué? ¿Qué les expliqué la vez pasada que era un altar? ¿Una qué?
una congregación. En realidad la congregación estaba ¿qué? En ruinas. ¿Por qué? Porque no hubo quien pagara la renta. Yo conozco varios pastores que han tenido que su congregación cerrarla porque no tenían para pagar la renta. Y ahí está. Me acuerdo cuando fui una vez que me invitó un pastor y la gente está enojada. El pastor cerró la congregación y el pastor no decía nada, callado ahí. Dígale usted que es su pastor, que por qué cerró la congregación. Y yo fui a hablar con el pastor y platiqué yo a solas con él. Dice, debía 5 meses de renta. Y o era que yo me saliera, o era que me embargaban, o me retenían todo. Y decidí salirme. Ya salimos los dos. Ahora sí, pastor Israel, dígale que por qué cerró. Dijo, la cerró por tu codicia. ¿Cuánto has diezmado, ofrendado o sembrado para que esto no se hubiera cerrado? Tú eres el primero que te quejas del diezmo. Era responsabilidad tuya, no del pastor. El pastor, su responsabilidad es transmitirte el mensaje. Y si no se puede en ese edificio, va a ser allá afuera. Él tiene que seguir predicando. Pero es tu responsabilidad tener el altar preparado. Y Elías encontró el altar de Dios que, ¿cómo? En ruinas. Tú tienes aquí un lugar de congregación bonito, ¿no? Sillas buenas. No dicen corona atrás. ¿Por qué? Porque muchos, no todos, se los advierto, muchos sí entienden de su responsabilidad para este lugar. No todos. Es que yo no voy seguido. ¿Y eso te exime de responsabilidad? Es tu responsabilidad este lugar. Elías se encontró con un altar arruinado y les dijo al pueblo, vengan todos. Sigue leyendo, por favor. 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Yahweh diciendo, Israel será tu nombre. Ojo, 12. Número 12, apúntale. Significa administración ministerial. ¿Sabes para qué tomó las 12 piedras? Para decirle a Israel, ustedes son responsables de todo esto. Cada uno que pertenece a una de estas tribus son responsables y ustedes pertenecen a la tribu de Jesucristo. Ay, nada más son 4, los demás les sirven a Baal o qué. 12 piedras que les estaba diciendo, ¡hey! Ustedes serán llamados príncipe de Dios. Eso significa Israel. Son el principado de Dios. Ustedes son los responsables de esto. Tienen que entender que están fueron plantados aquí en la tierra para pregonar el mensaje correcto, para transmitir la bendición. ¿Lo estás comprendiendo ahora? Elías le estaba enseñando al pueblo a quitarle su confusión. A quitarle su confusión. Oye, los templos de Baal, del dinero, estaban bien bonitos. Oye, es tremendo, de verdad, entrar a un casino y todo está, wow, hombre, te sientas y te masajea el asiento. Ya fue, una vez me invitaron a desayunar en uno de ellos. ¿Sí? Y todo luces, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? No, hombre, unos sugieres. Unos bien guapos, otras bien guapas. Los templos de Baal estaban bien atendidos. En cambio, entras a una congregación, te sientas y la silla. Trataron de imitar el vibrador del colchón de la otra, ¿verdad?
sin alfombra. Los baños, ya ni entres al baño, porque sales llorando. ¿Por qué? Así. No representamos un reino de riqueza. ¿Todo por qué? Por la mentalidad. En vez de poner toda tu confianza en Dios, no temas. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo te vendrá. ¿Por qué? Añadidura. No temas. Pastor, pague los aires. Pues ¿de dónde piensas que los va a pagar? De las ofrendas, mi chavo. Nadie es soldado con sus propios recursos. Aún para ir a la guerra, por lo menos te dan fusil. Imagínate que ellas, me estoy alistando. Bueno, esta es la lista, cómpratela. Y ya que te la hayas comprado, ya vienes. ¿Va que no? Llegas y el ejército se encarga hasta de lo que comes. Si lo estás comprendiendo, ¿cuál es tu responsabilidad? Sigamos leyendo, por favor. 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Yahweh. Después, Ojo. Ahora sí edificó un altar ¿con qué? ¿Y con qué lo edificó? Las piedras, ¿qué representa? Las 12 tribus. Tu responsabilidad o tus ofrendas. Háganle. ¿Vamos bien? Sigue leyendo, por favor. después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. A ver, ¿qué puso? 2 medidas de qué? Grano, ¿qué es? Semilla. Puso semilla y esa semilla le echó agua, 4 cántaros. ¿Cuántos evangelios son? 4. La semilla, ¿qué dijo Jesucristo? La palabra es la semilla, es el evangelio. Está enseñando el principio del reino. ¿Para qué es esos recursos? De este grano, de esta semilla, con la revelación del fluir de la palabra, se va a bendecir todo. ¿Y qué hizo Dios? Sigue leyendo. Y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. 3 veces, número perfecto, número de la divinidad, número de la revelación. Sigue leyendo, por favor. De manera que el agua corría alrededor del altar y también... Y de tu interior fluirán ¿qué? Correr de la revelación. Te estoy hablando pura revelación. Sigue leyendo, por favor. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Yahweh, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahweh, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahweh, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Amén. Sigue leyendo. Entonces cayó fuego de Yahweh y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Yahweh es el Dios, Yahweh es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Hasta ahí. Si ustedes vuelven a leer desde el principio que estábamos leyendo esta historia, dijo, convoca a todo el pueblo de Israel porque Dios va a hacer volver el corazón de su pueblo para consigo. Te lo digo porque esto, donde está tu dinero, ahí va a estar tu corazón. Si tu dinero está para Dios, ahí va a estar tu corazón. El pueblo de Israel no tenían un corazón para Dios porque estaban usando su dinero para algo que no era Dios. Por eso hay gente que las cosas de Dios la toman como alternativa, porque verdaderamente su corazón está en otro lugar, porque su dinero está en otro lugar. Ahora, ponte a pensar esto. Si el altar estaba arruinado, ¿quién lo arregló? Entonces Elías usó
su dinero ¿para qué? Fue la primera ofrenda que hubo para Dios en 3 años y medio. Yo creo que un poco más, porque ya el problema tenía varios años, pero el altar estaba arruinado. Todo empezó a cambiar cuando alguien empezó a dar para el propósito del reino. Fue la única ofrenda la primera ofrenda de muchos años, se arregló el altar. Oye, las vacas para el sacrificio cuestan, ¿sí o no? ¿Y quién pagó por ellas? Elías. Fue una ofrenda. El grano, ¿quién pagó por él? Elías. Costó, pero ahí estaba. Aún los cántaros con agua. ¿Sí estás comprendiendo? Que en realidad el profeta les estaba enseñando al pueblo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá. ¿Por qué? Añadidura. Miren, vean cómo el poder de Dios va a actuar, no por lo que des, sino porque tu corazón está dispuesto para con Dios. Inmediatamente después de que hizo eso, dijo: Dios, Yahweh, tú me has mandado a hacer esto. Responde a lo que mi corazón está diciendo. Tú eres mi Dios, mi Señor, mi provisión y mi todo. Inmediatamente, ¿qué respondió Dios? Con fuego del cielo. Mi pueblo está preparado para recibir lo mío. Un hombre fue fiel en las riquezas de la tierra, le voy a entregar las riquezas del cielo. Y al ver ese espectáculo divino, todo el pueblo se arrodillaba y decía: Dios Yahweh, eres nuestro Dios, eres nuestro Dios, eres nuestro Dios. Yo les digo a ustedes, usen las riquezas para ser amigos. Esas riquezas, ese dinero es para que más gente venga al conocimiento de la palabra. Oye, ¿por qué no comprar horarios en la radio y en la televisión? ¿Con qué? Con dinero se tiene que ir. No vas a llegar: vengo a traerles muchas bendiciones, me pueden dar 1 hora. Y ustedes van a decir: quédese con sus bendiciones, aquí cuesta tanto. Recursos para el reino, no porque Dios le falte, sino que lo que Dios está diciendo: busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Todo viene por añadidura. La bendición operando, que tú entiendes para qué es la bendición. Amén. Amén. Dios respondió a un corazón dispuesto. Donde está tu dinero o tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y Dios se mueve por la fe. Todo es fe. El justo por la fe, ¿qué? Elías le dijo a esa mujer viuda: ten fe, no temas, ten fe. Antes de que te lo comas tú, primero da, siembra al reino y todo te vendrá por añadidura. Yo confío que hayas aprendido. Te amo en el nombre de Jesús.